Después del encuentro de Izuku con los de la UA, Izuku llegó a su casa. Izuku, oigan, ¿pueden bajar un momento? Varios al escuchar la petición bajaron. Momo, ¿qué sucede, Izuku? Ven, ¿qué pasa? Liu, ¿qué sucede, hermano? Los demás habían llegado. Izuku, llegó el momento. Varios se habían quedado confundidos. Tobi, el momento de qué? Izuku, el momento de hacer una gran matanza estilo familiar. En la noche, afuera se escuchó un rayo donde empezó a llover de una manera intensa. En la noche, vemos a los de la UA llegar a la entrada del bosque. Estaban todas las clases más varios héroes del top y el director Nezu. Bueno, ya estamos aquí. Varios estudiantes notaron cómo había una especie de espantapájaros colgado de una especie de cruz. Irida, ¿por qué habrá un espantapájaro en la entrada del bosque? Justo después de haber dicho esas palabras, la cabeza del espantapájaros se movió de manera agresiva donde se había escuchado dentro de la bolsa negra unos gritos. Uraraka y Irida al escuchar eso se subieron en la cruz y le desataron las cuerdas donde Irida sostenía el cuerpo, bajando de la cruz dejando el cuerpo recostado en el suelo. Los demás habían rodeado el cuerpo y Irida le había sacado la bolsa negra de la cabeza, pero se quedaron anonadados y aterrados al ver que la persona que estaba colgada en esa cruz era Bakugo. Todos rápidamente notaron que Bakugo tenía unas cortadas en sus mejillas, formando una sonrisa de oreja a oreja. Bakugo estaba lleno de puñaladas por todo su cuerpo. Bakugo solo pudo decir una palabra: Bakugo, Izuku. Bakugo dejó de moverse dando a entender de que había muerto. Varios se habían tapado la boca al presenciar esa muerte donde vemos a Kirishima sacando lágrimas de dolor al perder a su mejor amigo. Nezu, esto no puede ser verdad. Olvide. Será difícil decirle esto a la señora Mitsuki. Hoy bajo su mirada. Estudiantes, tenemos que hacer pagar a ese maldito de Izuku. Todos miraron a la entrada del bosque y entraron empezando a caminar a través de los grandes árboles. La visión era difícil al estar todo tan oscuro, pero por suerte habían traído unas linternas. Podemos ver a Tobi, Liu, Sonic y Sally encima de unos árboles, mirando al suelo donde estaban los de la UA caminando. Hermano, ya están aquí. Izuku. Perfecto, comiencen la primera fase. Liu y los demás asintieron. Sonic había levantado su dedo viéndose como en el suelo se empezaba a mover lentamente hasta que se vieron como salieron varias raíces de árboles. Estas raíces se acercaban lentamente hacia el gran grupo. Las raíces rápidamente agarraron a 10 estudiantes por el tobillo y las empezaron a hundir en la tierra. Estos estudiantes no lo habían notado hasta que sintieron como una de sus piernas estaba siendo hundida en el suelo. Los estudiantes habían dado un grito de terror al ver cómo estaban siendo absorbidos por la tierra, haciendo que los demás se den vuelta viendo el acto acontecido. Los estudiantes usaron sus quirks tratando de soltarse, pero no lo habían logrado. Los demás trataron de romper las raíces, pero no podían hacerlo. Las raíces eran bastante duras. De la nada aparecieron más raíces, enredando a los 10 estudiantes y fueron absorbidos completamente por la tierra. Los demás al ver esto empezaron a correr de la desesperación. Tobi lanzó su hacha cortando la cabeza de otro estudiante. Liu bajó del árbol corriendo entre la oscuridad, lanzándose a un estudiante llevándolo a la oscuridad, mientras se escuchaban gritos de dolor. La primera fase estaba hecha, que consistía en separar al grupo. Vemos corriendo a Kaminari, Mineta y Tsuyu donde se habían detenido, tomando aire, pero habían escuchado una caja musical. Los tres miraron a sus alrededores, viendo la caja musical a unos metros de ellos. Mineta, ¿qué hace una caja musical en medio del bosque? Tsuyu se había acercado a la caja musical tomándola con sus manos. Tsuyu, parece que está Ro. Pero de la caja había salido Aizawa agarrando a Tsuyu adentrándola en la caja. Mineta y Kaminari empezaron a correr, pero Mineta fue agarrado del cabello siendo arrastrado por Bloody. Bloody chocó a Mineta contra un árbol y sacó su cuchillo clavándoselo en la cabeza de Mineta, muriendo este al instante. Bloody con sus dedos tocó la sangre de Mineta y empezó a dibujar una cara feliz en el árbol. Bloody, belleza. Kaminari seguía corriendo pero fue estampado contra un árbol. Kaminari estaba desorientado viendo todo borroso hasta que tomó conciencia, nuevamente viendo al frente de él a Hiro. Kaminari, ¿quién eres tú? Hiro dio una sonrisa. Hiro, vamos rayitos, ¿no me recuerdas? Jaja. Kaminari al escuchar esa voz quedó impactado. Kaminari, sí, Hiro, bingo, jaja. Hiro con sus conectores levantó a Kaminari y de un movimiento lo estampó con el árbol, provocando una gran cantidad de sangre. Vemos a Todoroki, Aoyama y Agakure escondidos en una cueva que habían visto y decidieron esconderse. Agakure estaba tratando de dar un grito de terror, mientras que Aoyama estaba tratando de calmarla. Aoyama, ¿puedes eliminar a Todoroki? Todoroki, claro. Todoroki creó una flama en sus manos, viendo con más claridad la cueva, pero escucharon una distorsión a unos metros de ellos. Agakure, ¿qué es eso? Todoroki, iré a revisar. Todoroki creó un pico de hielo y salió de la cueva. Todoroki miró a sus alrededores pero no vio nada fuera de lo común. Todoroki, habrá sido imaginación vuestra. Todoroki volvió a la cueva pero no vio a Aoyama ni a Agakure. Todoroki, chicos,
Todoroki se quedó confundido pero volvió a escuchar la distorsión y se dio vuelta viendo a un hombre sin cara y con un traje de color negro. Todoroki se frotó los ojos y no volvió a ver a la persona. Todoroki, ¿pero qué está pasando? Todoroki se dio vuelta pero había chocado con alguien. Todoroki levantó su cabeza viendo a esa persona. Todoroki trató de clavarle el pico de hielo pero sintió una punzada en su estómago. Todoroki bajó su cabeza poco a poco, viendo un tentáculo negro que se movía. El tentáculo se movió agresivamente y se puede ver como Todoroki explotó salpicando una gran cantidad de sangre por toda la cueva. La matanza siguió durante varios segundos quedando con vida. Nezu, All Might, Shoji, Kendo, Ibara y Endeavor. Ibara estaba caminando sola. Ibara, por el amor del Todopoderoso le pido que me saque de este infernal bosque. Ibara siguió caminando hasta que escuchó un sonido en unos arbustos que se movían. Ibara estaba asustada y se escondió detrás de un árbol, viendo al arbusto donde se empezó a mover más agresivamente pero había salido un conejo. Ibara, gracias a Dios. Ibara salió del árbol y se acercó al conejo. Ibara, hola conejito. Ibara había acariciado al conejo pero había sentido como el conejo empezó a temblar. Ibara sacó su mano de conejo y podemos ver como el conejo temblaba de manera agresiva hasta que se vio que la espalda del conejo se partió a la mitad, empezando a salir una cosa de color negra. Ibara estaba temblando del terror, querría correr pero el miedo no se lo permitía. Pasaron unos segundos y se puede ver a Salgo que había salido del conejo. Salgo había mirado a Ibara y se empezó a acercar lentamente. Ibara estaba rezando mientras sus manos temblaban del terror. Salgo estaba enfrente de Ibara y le había dado un abrazo a Ibara. Ibara estaba confundida pero había aceptado el abrazo, pero de un movimiento el estómago de Salgo se abrió apareciendo una boca con dientes afilados y de un movimiento Salgo metió a Ibara en su estómago, viéndose como el estómago estaba empezando a morder a Ibara. Ella no podía parar de gritar del dolor, pidiendo ayuda a no más poder, pero estos intentos de auxilio cayó en oídos sordos y Ibara fue comida por el estómago de Salgo. Vemos a Endeavor caminando con su fuego, alumbrando su camino, pero había escuchado como algo cayó detrás de él. Endeavor se dio vuelta pero se quedó sorprendido al ver a su hijo. Todoroki, papá, ¿estás aquí? Todoroki se acercó rápidamente a Endeavor dándole un abrazo. Endeavor también aceptó el abrazo pero había sentido como su estómago había sido atravesado. Endeavor había escupido algo de sangre pero había escuchado una risa que provenía de Todoroki. Todoroki levantó su cabeza pero se vio que los ojos de Todoroki tenían un brillo rojo mientras que lloraba sangre. Ven, aquí tienes tu merecido maldito. En la mano de Ben apareció lo que parecía ser una mariposa que liberaba una luz roja y Ben metió la mariposa en la boca de Endeavor. No pasó ni 10 segundos donde Endeavor empezó a convulsionar mientras que se veía como del cuerpo de Endeavor empezaron a salir cientos de mariposas que estaban cubiertas con la sangre de Endeavor. En otra parte, estaba Kendo recostada debajo de un árbol mientras que lloraba pero había escuchado unos pasos. Kendo se levantó del suelo y había visto a una chica pelirrubia con un conjunto de color blanco, pero Kendo se puso en guardia al ver que la chica tenía una espada ensangrentada en sus manos. Kendo había hecho sus manos más grandes. Kendo, ¿qué quieres, asesina? Nejire levantó su mirada y Kendo se asustó al ver los ojos de completa oscuridad de Nejire. Nejire, creo que tu pregunta es bastante obvia, jaja. Kendo, pues no me matarás tan fácilmente. Kendo le lanzó un puñetazo a Nejire. Nejire solo estaba quieta y cuando vio que el puño estaba a centímetros de tocarla dio una sonrisa y de un movimiento con su espada cortó la mano de Kendo. Kendo al ver esto dio un grito de dolor mientras se sostenía lo que quedaba de su mano, donde se podía ver cómo salía sangre. Nejire, pues si me resultó fácil, jajaja. Kendo levantó su mirada pero había sido atravesada por la espada de Nejire entre en medio de sus ojos, viéndose como Kendo fue clavada en un árbol muriendo al instante. Vemos a Nezu caminando con una linterna en su mano y en la otra tenía un palo. Nezu, no debimos entrar en este infernal lugar. Nezu seguía caminando pero había sentido una cortada en su hombro. Nezu miró a todos lados, pero no vio a nadie, pero había sentido otra cortada, esta vez en su espalda. Nezu estaba bastante asustado ya que cuando miraba a un lado era cortado por otra parte. Esto sucedió durante varios segundos hasta que se vio a un Nezu lleno de cortadas por todo su cuerpo que sangraban. Nezu se había puesto de rodillas mientras trataba de contener el gran dolor producido por las cortadas, pero había escuchado una risa. Nezu levantó su mirada viendo a una chica de piel blanca con un vestido negro y una máscara de ojos y labios negros. Nezu, ¿quién eres tú? La chica se acercó a Nezu agarrándolo de la cabeza levantándolo con facilidad. Chica, ¿no me recuerdas, Nezu? Nezu no había dicho nada. Chica, bueno, veamos si te refresca la memoria esto. La chica se sacó su máscara haciendo que Nezu se impacte al ver a la presidenta de la clase 1A. Nezu, ya. Pero Nezu fue atravesado en la boca por un cuchillo cortesía de Momo. Momo, felicidades, jajaja. El último que quedaba con vida era All Might, donde caminó hasta llegar a un lugar sin tantos árboles, pero había escuchado una risa desquiciada que se iba acercando más y más, viéndose Izuku encima de un árbol. Izuku, hola Toshinori. Izuku bajó del árbol quedando a unos metros de All Might. All Might, ¿por qué hiciste todo esto, joven mi rodilla? Izuku se había enojado por lo que dijo All Might. Izuku, en primera no me llames por ese mugroso apellido, en segundo ¿acaso crees que me olvidaría de todo lo que me hicieron pasar en esa horrible tortura con golpes, fuego y más fuego?
Ah, no, esto se llama venganza a mano propia, y tú eres el último que queda con vida de la UA. All Might se puso en guardia. All Might, sé que no debimos haberte hecho eso, pero por todo lo que has causado mereces la muerte. All Might se lanzó contra Izuku. Izuku dio una gran sonrisa. Izuku, por fin. Izuku recibió el puñetazo de All Might haciéndolo chocar contra varios árboles. Izuku trató de levantarse pero fue agarrado por All Might y All Might le dio un rodillazo en el estómago de Izuku haciendo que Izuku escupa sangre. All Might le dio una potente patada, mandando a volar a Izuku contra una gran roca. All Might se acercaba a paso lento hacia la roca. All Might, lamento esto pero no mereces la vida. Pero solo se escuchó una risa que provenía de Izuku. Izuku, bien es mi turno, jajaja. Izuku salió con una gran velocidad de la roca y le dio un puñetazo a All Might en el estómago, mandando a volar a All Might contra muchos árboles. Izuku fue corriendo contra All Might y agarró una roca partiéndosela a la cara de All Might. All Might se levantó rápidamente y le dio un golpe a Izuku, pero Izuku dio un salto y le dio una patada en toda la cara de All Might dejándolo contra el suelo. Izuku no podía expresar más que una gran satisfacción. Izuku se acercó hacia All Might, agarrándolo del cuello poniéndolo a su altura. Izuku, esto se terminó. All Might, y tus últimas palabras. All Might, Detroit Smash. Izuku salió volando debido al golpe que le dio All Might en el estómago. All Might cayó de rodillas ya que había terminado su tiempo con el One for All, volviendo a su forma original escupiendo una gran cantidad de sangre por el suelo. Izuku estaba enfrente de All Might con un gran moretón en su estómago. Izuku agarró a All Might por el cuello levantándolo. Izuku, solo vete a dormir. Izuku le clavó su cuchillo al cuello de All Might, haciendo que All Might empiece a ahogarse con su propia sangre, donde en unos segundos dio su último suspiro, muriendo en las manos de Izuku. Izuku dejó caer a All Might al suelo y dio un gran suspiro, mientras se agarraba su estómago con dolor. Detrás de él aparecieron su familia. Izuku se dio vuelta y dio una sonrisa. Izuku, buen trabajo chicos. Izuku había caído de rodillas pero fue ayudado por su hermano Itobi. Salgo con su poder regeneró las heridas de Izuku. ¿Y ahora qué sigue, hermano? Izuku miró a Liu, después miró a los demás. Izuku se le ocurrió una gran idea. Izuku, Salgo, aún puedes crear portales, ¿verdad? Salgo, sí, porque la pregunta. Izuku, vayamos a divertirnos en otro universo. Los demás se quedaron sorprendidos pero no dijeron nada. Salgo, está bien. Salgo creó un gran portal de color rojo y Izuku se puso enfrente de todos. Izuku, ¿están listos? Todos, listo. La familia entró al portal donde este se cerró. La familia había llegado a una ciudad destruida, pero habían notado cómo llovía sangre. Izuku, vaya, esto sí que es un clima sangriento, jaja. La familia siguió caminando. La familia había subido a unos escombros, pero se quedaron sorprendidos al ver un grupo de personas y un hombre saliendo del cuerpo de una mujer de cabello verde que para Izuku era muy conocida. Izuku, por fin esto se terminó. Izuku había dejado de hacer que lloviera sangre. Izuku había dado unos aplausos en donde las personas miraron a la dirección de los aplausos viendo a nuestros protagonistas. Izuku, ¿quiénes son ustedes? Izuku, nosotros solo somos otra familia de asesinos. Izuku, ¿qué es lo que quieren aquí? Izuku, solo queremos un combate con ustedes, se ven que son fuertes al derrotar esta gente. Izuku, qué gran idea. Las dos familias se pusieron en guardia. Izuku, 3, 2, 1. Las dos familias corrieron contra la otra familia, pero cuando estuvieron a punto de chocar sus puños en medio del lugar, apareció un portal de color amarillo. Las dos familias se quedaron confundidas hasta que vieron cómo apareció una persona de cabello y barba marrón de alrededor de 2 metros a 3 metros con unas ropas al estilo nórdico. Persona, lamento la repentina aparición, pero he percatado que hay dos Izuku en este universo. Izuku, ¿qué es lo que quieres? Tío, sé que sonará loco, pero habrá una guerra de proporciones multiversales y la mono de mi universo me pidió que por favor nos ayudaran, ya que si perdemos la variante malvada del Izuku de mi universo dominará todos los universos haciéndose imparable, así que dicen nos ayudarán. Del portal de donde apareció Kir salieron 5 personas, una de las 4 personas tenía un cabello verde muy oscuro con un ojo negro donde en el centro se veía una luz de color roja, la segunda persona era de 2 metros de altura con una cabellera marrón larga desordenada, que tenía puesto un cubrebocas de metal y un delantal de carnicero, la tercera persona tenía un gorro de color rojo con una cadena que rodeaba su muñeca, la cuarta persona tenía un traje elegante de color negro que tenía la misma apariencia que uno de los dos Izuku, y la última persona era de complexidad musculosa con pantalones militares y una bandana que rodeaba su cabeza. Atrás de las 5 personas se veían cientos y cientos de personas. Los dos Izuku se miraron y después miraron a sus familias. Estos solo estaban esperando la respuesta de su jefe. Izuku, está bien, Tim, perfecto. En la cabeza de Tim se había escuchado una voz. Momo, el ejército de ese maldito ya está aquí, tienes que venir ahora mismo. Tim, entendido, bueno, tenemos que irnos. Tim y las 5 personas entraron al portal. Izuku, pues nuestro combate se pospondrá durante un rato. Izuku, jeje, eso creo. Los dos Izuku entraron al portal siendo seguidos por sus familias. Fin de la teoría, espero que haya sido de su completo agrado.